Estamos en la serie Libres para Vivir. ¿Verdad que a todos nos gusta vivir libremente? Yo siempre me gustan los porcentajes, 30%. El domingo pasado el pastor hablaba de un tema que muchas veces de solo ver el tema uno puede decir, bueno, ¿y aquí de qué se trata esto? Decía de esclavos a esclavos, ¿verdad? Hablaba de que nosotros en el mundo somos esclavos del pecado, pero una vez venimos al Señor, nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces muchas veces la palabra esclavo nos escandaliza, nos aterroriza, y lo que nosotros debemos de entender es que no es lo mismo ser esclavo del mundo que ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque la esclavitud en el mundo nos trae maldición, nos trae destrucción, pero la esclavitud con Cristo nos trae libertad y libertad plena. Entonces, basado en eso, yo recordaba una historia que escuchaba hace tiempo en la cual un grupo de hermanos estaban una vez, así como nosotros estábamos metidos en la presencia de Dios, estábamos adorando, estaban adorando ellos, y de repente dos jóvenes se paran en medio de ellos y dicen, hemos tomado la decisión, el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha dicho de que tenemos que ir a la isla de Santo Tomás a predicar el Evangelio. En aquel salón hubo un silencio, hubo una escandalización, porque ellos estaban hablando de la isla de Santo Tomás, un lugar donde eran llevados los esclavos para poder ser vendidos posteriormente a las colonias inglesas, británicas, portuguesas, estadounidenses, todo. Pero los que llegaban ahí eran a ser sometidos a la esclavitud, al yugo de la esclavitud. Y estos muchachos estaban tomando la decisión de hacerlo voluntariamente para poder llevar el evangelio a estas personas. Pues ellos habían entendido de que realmente si nosotros habíamos conocido la libertad, entonces ellos también merecían ser eso. Recuerde que en los tiempos de la esclavitud estas personas no tenían ningún derecho. Cualquier cosa valía más que ellos. Entonces cuando se les pregunta, ¿por qué ustedes están tomando esta decisión que está por terminar sus vidas prácticamente? Entonces estos muchachos dicen, el Espíritu Santo nos dio la estrategia, lo vamos a hacer de esta manera, porque nosotros queremos que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. Eso era lo que los movía a ellos tomar esa decisión. Y ahora quisiera que nosotros pudiéramos reconocer de que si en realidad tú has experimentado la verdadera libertad en tu vida, entonces no la conservemos para nosotros mismos solamente, sino que podamos compartirla con los demás también. Pero de eso se trata, de ser esclavos por amor. Entonces, en este sentido, esta mañana vamos a hablar sobre el tema libre albedrío. Lo que estos muchachos habían hecho era en ese momento ocupar ese don que Dios nos ha dado al ser humano para poder tomar esa decisión que simplemente dejaba atrás lo suyo, pero ponía en primer lugar las cosas de Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, nosotros podemos escuchar, y lo hemos escuchado muchas veces este término, ¿verdad? Este término viene no les voy a hablar de griego ni hebreo, les voy a hablar del dominicano. Me dijeron, en dominicano me dijeron, una persona que tiene libre albedrío, que muchas veces hemos malentendido el término, es aquella persona que vive como quiere y le da igual todo. Me dijeron, en dominicano le llamamos necio, me dijo. Entonces dije yo, libre albedrío viene del dominicano necio. Viene del venezolano, del venezolano necio. Mire, ya se me cruzaron los diccionarios de la Real Lengua que tengo. En dominicano me dijeron sinvergüenza. No, pero no sinvergüenza, sino sinvergüenza. Para pronunciar bien también, hermano. Y en el buen salvadoreño, creemos que libre albedrío es ser un macho sin rienda. Pero nosotros debemos de entender que el libre albedrío es un don que Dios le dio al ser humano desde un principio. Dios, a pesar de ser el creador del hombre, no lo esclaviza de ese modo que nosotros conocemos la esclavitud. Es su creador, es la creación perfecta,
Él los pone en medio del jardín, les da potestad para que ellos gobiernen sobre todas las cosas, pero les da una instrucción. Dice la palabra del Señor, y quisiera que fuéramos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó, dice la palabra del Señor, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como les decía, Dios había creado al hombre, pero en este caso Él está dando una instrucción, que es lo que el Señor hace con cada una de nuestras vidas. El Señor nos habla, nos recomienda, nos dice. ¿Por qué? Porque su deseo es que nos vaya bien en nuestros días. Y le dice: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Mire que el árbol era de la ciencia del bien y del mal, o sea que el hombre no conocía el bien y el mal todavía, pero sí ya tenía la libertad de elección de poder obedecer o desobedecer. Viene el enemigo, el cual también ya había hecho uso de su libre albedrío, y le digo por qué. Dice la palabra del Señor de que cuando él influenció a la tercera parte de los ángeles del cielo y fueron expulsados, él había tomado ya la decisión de rebelarse contra Dios. Entonces, desde el origen ya el libre albedrío está dado por Dios para cada uno de nosotros. Es nuestra decisión el que nosotros vamos a tomar, pero si nosotros somos dueños de esa decisión, también vamos a ser dueños de nuestras consecuencias. Sean buenas, sean malas, nosotros somos los únicos responsables de ellas. En este caso, entonces, Dios le dice al hombre: no comerás esto. Pero viene el hombre y toma la decisión, influenciado por el enemigo. Mire, usted conoce la historia. Le dijo: con que Dios ha dicho que si comes de esto vas a morir. No. Mire qué interesante es el enemigo, ¿no? ¿A cuántos le ha venido y le ha susurrado en alguna área a usted de esta manera? Entonces viene el hombre y cae. Después de la caída, después del pecado, entonces la naturaleza del ser humano, quieras o no, estamos inclinados hacia el mal. Estamos inclinados esa balanza a poder cometer errores en nuestra vida, pecado en nuestra vida. Y para eso yo quisiera que leyéramos en concepto qué es el libre albedrío para poder traerlo a este punto. Dice que el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere o elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones. El libre albedrío significa que el ser humano tiene libertad tanto de hacerlo el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales. Y también es el responsable de las acciones, tanto si cuentan como acierto o como errores. En este caso dice la decisión de hacer el bien o el mal. Pero como les decía, después de que el hombre peca, su naturaleza nos inclina hacia el mal. Entonces, el libre albedrío, según el concepto, es la libertad que tiene el hombre para tomar decisiones. Nosotros vivimos una vida llena de decisiones. Cualquier cosa que usted hace en esta vida, la hace basada en decisiones. Entonces, pero no vamos a hablar de esa libertad, de tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué carro me voy a comprar? ¿Será que este o será que el otro? ¿Qué casa me voy a comprar? Ese libre albedrío ocúpelo, hermano, pero vamos a hablar de las cosas trascendentales en nuestra vida. Aquellas decisiones que van a determinar nuestra vida o nuestra muerte. Aquellas decisiones que van a traer la bendición o la maldición a nuestra casa. De ese libre albedrío vamos a hablar esta mañana, y para lo cual nosotros debemos de entender que Dios tiene el mejor deseo, que cuando Él nos da una instrucción lo hace deseando que nos vaya bien a cada uno de nosotros. A lo largo de la palabra nosotros podemos encontrar que muchas veces Dios habló con el hombre en diferentes circunstancias. Incluso muchos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿sí? ¿Cuántos fuimos a la escuela dominical? Sí, qué poquito. Pero bueno,
Caín y Abel, ¿verdad? El hermano que mata al otro hermano. Mire que muchas veces podríamos decir, pero es que el pecado llegó y entonces ellos cometieron eso. Pero previamente a ese suceso, Dios tiene una conversación con Caín donde le dice, no es tu naturaleza ser así. Yo te he puesto para que estés sobre todas esas circunstancias y puedas tomar las mejores decisiones. Pero sin embargo, Caín toma la decisión de asesinar a su hermano. En este sentido, el ser humano siempre ha tomado las decisiones a pesar de los consejos de Dios en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Pero en el caso que quisiera relatarles a continuación, es cuando también Dios le habla a Moisés. Y lo hace en el libro de Deuteronomios capítulos 30, versos 19 y 20, en el cual dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mire, una vez más el Señor se presenta delante de Moisés y le dice al pueblo: hoy les he presentado la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Escoger la vida para que les vaya bien a ustedes y su descendencia. Muchas veces nosotros malentendemos que cuando Dios da estas instrucciones, nosotros las entendemos como órdenes. Y la palabra orden no entra en nuestra cabeza porque generalmente la relacionamos con que estamos sometidos, dominados por esta persona. Entonces, en este caso, cuando Dios les hace esta advertencia, les muestra siempre su deseo a ellos. Cuando más adelante Dios, y ya como les digo, cuando habla de órdenes, cuando habla de mandatos, ya usted se imaginará cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y muchas veces, como les digo, malentendemos el término y decimos, no, pues ya hoy ya nos cayó encima el peso, ¿eh? Pero cuando Dios hace esto, Dios se presenta al pueblo de Israel diciéndoles: yo soy tu libertador. Yo soy el que te saqué de la tierra de esclavitud. Y ahora, entonces, les presenta los 10 mandamientos, los 10 pronunciamientos, las 10 instrucciones de vida para el pueblo. Con esto Dios lo que les estaba diciendo no era, antes eras esclavo del faraón y ahora sos mis esclavos. Simplemente Dios lo que les estaba diciendo era: estas son las instrucciones para que tú vivas en la libertad que yo te he dado el día de hoy. Simplemente Dios le estaba diciendo, no, los 10 mandamientos no es lo que tú tienes que hacer. Los 10 mandamientos es lo que tú eres, como yo te formé, la esencia y el plan perfecto de mí para la humanidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, viene y nos empieza a aclarar un poco el hecho de que cuando estamos en el mundo y nos invitan a venir a la iglesia, hay varios invitados el día de hoy, no es de ustedes que hablo, pero cuando nos invitan a la iglesia, entonces nosotros lo primero que decimos es: pero si es que bien estaba yo en el mundo, si ahí no me dicen nada. En la iglesia un montón de cosas que me prohíben. ¿Cuántos han sentido que les prohíben algo aquí en la iglesia? Estos están en la mera conciencia. Bueno, la iglesia de China, pues, ellos sí creen de que cuando vienen a la iglesia se les empieza a decir: no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y eso me recuerda a la vida de un recién convertido que en su momento tiene este tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando un amigo de él le dice: mira, vamos a la fiesta, entonces él, ya con ese temorcito de haber dado paso de fe y todo eso, viene y dice: no, primero yo creo que lo más responsable de mi parte es llamarle al pastor y preguntarle si es correcto que yo vaya. Y
pastor. Ajá, mijo. ¿Cuántos le han contestado así? Dice, fíjese que hay un amigo que me está invitando a ir a una fiesta. ¿Será que puedo ir? El pastor medita por un momento y, lleno con la sabiduría de Salomón, le dice, sí, sí puedes. Wow, dice, sorprendido el muchacho, dice, pastor, pero mire, ya en la fiesta, ahí van a haber bebidas. Y no hablo de maracuyá, rayán, cebada. No, no estoy hablando de eso. ¿Será que puedo y me echo alguna? Le dice el pastor, sí puedes. Sorprendido el muchacho dice, pero ya con la bebida y con música ahí en ese lugar, ¿podría yo invitar a una muchacha que vayamos y estemos bailar y bailar ahí? No sé cuántos jugaron trompo en su juventud. Bueno, hay unos que parecían trompo. Yo digo parecían porque la verdad nunca bailé. Y si hubiera bailado quizás le hubiera hecho como esos trompos romos, tataratas que brincan así porque la punta está mala. Pero entonces le dice, pero y mire, ¿y será que me puedo echar mi bailadita? Y el pastor le dice, sí, sí puede. ¿A cuánto le gustaría un pastor así? No dicen amén, pero bueno, y dice, mire pastor, pero ¿y si ya después de la bailada nos da por irnos juntos ya después de la fiesta ya a la casa? ¿Puedo? Sí puedes, le dijo el pastor. Wow, dijo, yo que estaba confundido, que cuando yo vine aquí a la iglesia a mí me iban a decir no puedes esto, no puedes lo otro, no puedes lo otro, y en la gran lista ya de los 10 mandamientos de la iglesia en la puerta. Pero pastor, pero entonces dígame ¿qué es lo que no puedo hacer pues? Y le dice el pastor, entrar al reino de los cielos, le dice. ¿Por qué? Porque el mundo viene y nos seduce, nos ofrece, nos entretiene, nos divierte. Pero muchas veces el ser humano es un ente que practica todo eso. Y lo digo porque si alguna vez nosotros practicamos alcoholismo, practicamos drogas, practicamos sexo, practicamos fiestas, fue por llenar un vacío en nuestro corazón. Fue por sentirnos aceptados, fue por sentirnos recibidos, fue por sentirnos amados, fue por sentirnos aceptados en medio del círculo que nosotros estábamos. Pero entonces malentendemos y creemos de que esos llenuras momentáneas, temporales, son los que nos van a estar entreteniendo toda la vida. Pero la respuesta de Dios para nosotros es que cuando Cristo llega a tu corazón, entonces Él suple todo vacío en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Te trata de dar el amor, te trata de dar el valor, te dice lo que realmente tú eres para Él, lo especial que cada uno de nosotros somos. Entonces no necesitamos ir más a las discos, no necesitamos más andar ahí con la botella, alegrándonos, sintiendo esa sensación de alegría, porque una vez que entendemos que en su presencia hay plenitud de gozo, entonces lo que hacemos es buscar a Dios, buscar su rostro, buscar la presencia de Él en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, porque en Él vamos a encontrar respuesta, en Él vamos a encontrar fuerza, en Él vamos a encontrar lo que cada uno de nosotros anhela y necesita para sentirnos plenos en el Señor. Pero es parte de que el ser humano debe de entender de que la iglesia no nos prohíbe absolutamente nada. Quitémonos de la mente cuando estamos invitados, cuando somos parte del mundo todavía, cuando el velo del pecado está sobre nuestras vidas, el creer que la iglesia te va a prohibir hacer algo. Si eres de esos que piensa así, en la palabra del Señor hay un verso que dice, todo te es lícito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me van a decir para anotarlo y andarlo ahí. Pero no lo termino. Dice, pero no todo te conviene. Y sobre todas esas cosas daremos cuenta a Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que saber que cada una de esas cosas que el mundo nos ofrece simplemente puedes participar, pero no te conviene.
porque te trae maldición, porque te trae destrucción, porque te arruina la vida, la de tu familia, la de tus hijos, las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, cuando Dios se presenta al pueblo de Israel dándole los mandamientos, Él, para lograr borrar el chip de esclavos que han tenido, porque el pastor lo mencionaba el domingo pasado en su enseñanza y dice de que muchas veces cuando el esclavo recibe la libertad, cuesta que de su mente salga la esclavitud. Y el pueblo de Israel fue ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque decía, ay, bien estaba yo en Egipto. Ay, ¿para qué nos trajo Dios a este lugar si aquí estamos sufriendo? No, pues ya, tal vez se acordaban de sus cebollitas que comían allá, pero no se acordaban del maltrato, del sufrimiento, del trabajo duro que les tocaba hacer. ¿Por qué? Porque Satanás te pone en tu mente solamente que recuerdes lo que es placentero, pero la destrucción, el arruinar tu vida, eso no te lo trae a mente. ¿Por qué? Porque entonces no cualquiera en su sano juicio entonces pudiera decidir haciendo eso. Pero nosotros tenemos de entender que los 10 mandamientos no era que Dios estaba influenciando al pueblo de Israel a obedecerle. Dios por eso se presenta y le dice, yo soy tu libertador. Con eso que quería quitar de la mente de ellos la mente de esclavitud. Yo soy tu libertador y quiero que vivas de esa manera. Leíamos que el libre albedrío es la libertad del hombre para poder tomar decisiones no bajo influencia de nadie. Pero mire que ahora nosotros vivimos un tiempo en el que la sociedad, en el que la escuela sí nos está poniendo a nosotros un límite como padres de influenciar a nuestros hijos. Ellos vienen y nos dicen, cuidadito, usted viene y ejerce presión sobre el niño para que él empiece a pensar si es niño o es niña por biología. Él tiene que pensar y decidir lo que es por ideología. La palabra del Señor nos llama a nosotros, no usa la palabra influenciar a tus hijos, pero sí usa la palabra instruye a tus hijos. Que nosotros tenemos que ser los hombres y mujeres que nos tenemos que levantar para poder nosotros guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad, de lo que Dios, el propósito de Dios en sus vidas y en la nuestra. Mire qué fácil es influenciar la vida del hombre. En cierta ocasión veía un ejemplo de una maestra que estaba con un auditorio repleto así como este. Pero como usted sabe, en esa escuela y en todo lugar, incluso aquí en la iglesia, siempre hay unos que llegan tarde, ¿no? Dicen las redes sociales, se tenía que decir y se dijo. Y si se ríe es porque sabe que ahí está en las redes sociales. Pero bueno, la maestra viene y les dice, miren, vamos ahora a experimentar qué tan fácil es influenciar sobre la mente de las personas. Cuando un alumno venga tarde, entonces nosotros vamos a hacer una cosa. Yo voy a preguntar de qué color es el folder que yo tengo en mi mano y usted me va a contestar roja. Y el folder era verde. Entonces, así le voy a preguntar a varios y así pues la persona que llegó tarde vamos a ver cómo reacciona. No faltó en entrar por la puerta aquel que llegaba y entra y dice, no, tome asiento. Así como los ujieres, los servidores le van a decir, pase adelante. Va a llegar y entonces viene y la maestra en medio de la clase empieza y dice, usted, ¿qué color es este folder? Y viene el alumno y dice, rojo. Oh, ok. Y aquel sorprendido vuelve y lo ve al ver, rojo, verde. Usted, ¿qué color es? Rojo. Ok. Usted, ¿qué color es? Rojo. Aquel asombrado que... Cuando viene la maestra y le pregunta al que llegó tarde, usted le dice, ¿qué color es este folder? Rojo, dice. Todos se ríen, igual que ustedes. Pero entonces la maestra comprueba lo fácil que es influenciar la vida o la mente de las personas. Hermanos, nosotros estamos en tiempos en que Satanás está con un plan orquestado para adoctrinar a nuestros hijos allá afuera, diciéndoles cualquier cosa sobre la vida de ellos. Y muchas veces nosotros simplemente estamos viendo para los lados, viendo, escuchando, pero no levantándonos.
cuando la iglesia tome la decisión de levantarse, cuando la iglesia levante su voz, cuando la iglesia use la palabra de Dios para decirle al mundo que está mal, llamando a lo bueno malo y lo malo bueno, entonces la gloria del Señor se va a mover y va a romper todo plan del enemigo para traer maldición a tus hijos. Es cuando la iglesia se levante, es cuando la familia se levante, es cuando no tengamos miedo de hablar y decir: Dios nos creó varón y hembra. Cuando nosotros hacemos eso, no los estamos excluyendo, les mostramos el amor de Dios, les decimos: Dios tiene un plan perfecto para ti, su amor también es para ti, y tú puedes venir al arrepentimiento y cambiar todo esto si tú simplemente tomas la decisión de dejar atrás la esclavitud del pecado para venir a la libertad de Cristo. Pero es hasta que la iglesia se levante. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. No se enciende una luz, dijo, para ponerla debajo, es para ponerla arriba y que pueda iluminar a los demás. Pero muchas veces la iglesia, hermano, está entretenida, está ahí adormecida, está simplemente escuchando lo que en las escuelas se les está diciendo, y no va a salir alguno diciendo: no, pues sí, es que estamos en el siglo XXI y quizás pues eso. Hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La identidad que Dios nos ha dado no cambia. Y esa verdad, hermanos, el día que el ser humano pueda entenderla, va a dejar y se le van a caer los velos de sus ojos para poder descubrir la mentira que el enemigo tiene para cada uno de nosotros. Pero es que el hombre vive en pecado, vive esclavizado en pecado. Juan 8:34 y 36 dice de la manera siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas veces podemos decir: pero entonces, ¿cómo dejo atrás esto? ¿Cómo dejo atrás el pasado? ¿Cómo dejo atrás el pecado? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús hizo todo ya por ti y por mí. Jesús ya nos dio la oportunidad de poder dejar atrás el peso del pecado, esas cadenas que nos estancaban, que nos detenían, que nos tenían ahí atrapados, y Él nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros. Pero debemos de entender que es la libertad que Dios nos da la que nos hace verdaderamente libres. Pero si el libre albedrío es la capacidad del hombre de poder decidir, de dejar lo malo y volver a Jesús, de volver a aceptar el sacrificio de amor de Jesús, entonces debemos de entender que el sacrificio es la decisión que nosotros debemos de tomar. El libre albedrío es entonces tomar la decisión de volver a acercarnos a Dios, porque Dios siempre ha estado interesado en volverse a acercar al hombre. Y tal fue tal interés que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo si en Cristo obtenemos esa libertad? ¿Cómo nosotros la mantenemos? La mantenemos, hermano, por amor a Dios. La mantenemos por amor, no la mantenemos por miedo de Dios. Mire, muchas veces malentendemos, y créame que habemos muchos que tenemos más miedo del pastor que de Dios mismo. En cierta ocasión una hermana estaba barriendo aquí en la iglesia y cansada ya un poco ahí, agotada, dijo: ay, de aquí que saque hasta allá a la puerta esta basura, mejor la meto aquí debajito, dijo. He visto lo que has hecho. ¿Quién eres?, dijo la hermana. Dios. Ay, dijo, yo pensé que era el pastor, dijo. Muchas veces creemos que mantener nuestra libertad es escondernos del pastor, escondernos de nuestro líder. Mantener nuestra libertad es temor a Dios. Pero temor a Dios no es miedo, horror a Dios. Más bien se trata de reverencia, de honra, de respeto, de saber quién es Dios en nuestra vida, y de eso nos hace tener la manera de vivir de cada uno de nosotros. Dios está en todos lados y te puedes esconder, pero Dios te está viendo. Entonces, ¿cómo nosotros
mantenemos esa libertad? Mire, voy a correr porque si el libre albedrío me diera retroceder ese reloj, ay, pudiera hacerlo, pero hay cosas que no se pueden. ¿Cómo nosotros mantenemos entonces esa libertad? La palabra del Señor en el libro de Gálatas 5:1 dice: estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo se lo estaba dirigiendo a la iglesia, no crea que le estaba hablando al mundo. Si el mundo, como les dije, ya por naturaleza nos vamos para la carne. ¿Qué quiere decir esto entonces? Crecer en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. No es que cuando paso al frente y oran por mí, me ponen la mano, se me olvida todo. No. Se trata de vivir una vida creciendo espiritualmente, que nos va a hacer que el Espíritu haga y doblegue la carne, los deseos de la carne. Se trata de vivir una vida de firmeza, tomando la decisión en que cada uno de nosotros pueda decirle al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Muchas veces hemos creído de que esta situación de la carne y el espíritu simplemente son decisiones que nosotros debemos de tomar. Pero la decisión que nosotros debemos de tomar para lograr hacer esto es rendirnos a Dios. El libre albedrío de dejar lo malo atrás y tomar la decisión de seguir a Cristo, eso es rendirnos a Dios. ¿Qué es rendirse a Dios? Rendirse a Dios es simplemente saber de que todo se lo dejamos en sus manos. No puedo dejar el alcohol, ríndete. No puedo dejar las drogas, ríndete. No puedo dejar el sexo ilícito, no puedo dejar a la otra o el otro, ríndete. No puedo dejar las redes sociales. Mire cuántos tiktokeros, cuántos Instagram y todas esas otras, Snapchat, todas esas están ahí. Y en la palabra del Señor dice: y dejando las redes, le siguieron. Rendir es dejar las cosas atrás y dejar que Dios haga las cosas por nosotros. Miren, en la mañana pues no tuvimos tiempo y yo creo que hoy también no hay mucho, pero pastor me va a regalar un poquito. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos ministra, y ahora que cantábamos la alabanza y decíamos: a ti me rendiré. Yo decía: ¿será que realmente entendemos el concepto de rendirnos? ¿Será que realmente nosotros entendemos lo que estamos diciendo? Y David dijo: por causa de él yo me haré más vil, ¿verdad? Así que esta mañana, esta tarde voy a hacer algo. No me importa hacer el ridículo con tal que su vida sea bendecida. Y para eso, para tratar de ejemplificar lo que es rendirse a Dios, yo no sé cuántos les gusta o han visto La Lucha. Qué poquito, solo novelas miran esto. Entonces, hermanos, en La Lucha muchas veces la persona está con un oponente, y por eso le voy a pedir al hermano Carlitos que me ayude aquí. Los otros de los mismos que sabe de quiénes somos, pues. Y que mire, no nos da pena hacer esto, con tal que su vida sea bendecida. Entonces, en la lucha está una persona. Ay, qué ridículo es, mire el hermano. Pero estoy tratando de ejemplificar cuando nosotros estamos oprimidos por el pecado. Este hombre aquí representa el alcohol, el sexo, las drogas, la fiesta, todas esas cosas. Y entonces muchas veces nosotros estamos luchando, y así que si usted me ve ridículo a mí, solo estoy hablando de lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos luchando por nuestra cuenta. Entonces mire que cuando uno está queriendo luchar por sus fuerzas, uno viene y dice a levantarse. Tranquilo, hermano, no muy fuerte, no se pase. Muchas veces nosotros estamos luchando y diciendo: me voy a levantar de esto, me voy a dejar atrás este pecado, voy a dejar esta adicción, voy a dejar esto que me está estorbando.
Pero ahí es el momento en que nosotros debemos de entender que no es por nuestra fuerza que vamos a lograr las cosas, sino es rindiéndonos a Dios. No me estoy rindiendo a no me estoy rindiendo a Él, pero cuando dejo de luchar con mis fuerzas y simplemente le digo, Señor, yo no puedo más. Tú eres el que puede hacer las cosas por mí. Entonces es algo parecido, así como que yo le dijera, Matthew, ¿me puedes venir a quitar este de encima? Y usted dirá, ¿quién es Matthew? No, pero hey. Él es Matthew. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, es estar diciéndole, Señor, no puedo más. Pero tú puedes levantar tu voz y decirle, Jesús, yo no puedo con esta situación en mi vida, pero tú puedes hacerlo. Dios dice, yo soy el que peleo tus batallas. Y si Él pelea nuestras batallas, entonces puede hacer huir a cualquier cosa que nos esté atormentando a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Ay, estaba caliente allá abajo. Entender que rendirnos a Dios es la respuesta que nosotros necesitamos muchas veces. La decisión que tenemos que tomar con nuestro libre albedrío, con eso que Dios nos da para poder cambiar el camino de maldición que tenemos por un camino de bendición. Muchas veces las personas malentienden y dicen, no, pero si yo estoy tratando de perseverar en la fe, pero Dios me puso esto en mi vida y caí. Mire, nadie cae, hermano. ¿Cuántos han escuchado ese término caer? Nadie va por la vida diciendo, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¡Ay! Caí en pecado. No. El pecado es la condición del hombre. El pecado es la naturaleza del hombre. Dice la palabra del Señor, y quiero correr con esto, créanme que ya el pastor no me va a dar chance otra vez. Dice Santiago 1, 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces miren, dejemos de echarle la culpa a Dios por esas malas decisiones que nosotros tomamos. Es nuestra concupiscencia la que se seduce, la que hace que nosotros vayamos dándole forma a esto. El que peca, peca porque quiere pecar. El que peca viene y recibe un texto y ve la cara de ahí de medio alegre de alguien, ¿verdad? Y hola. Mire, hermano, corte ese mensaje desde ya. ¿Para qué usted le va a decir hola? Ya le cuento que el que sigue es ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Corte de raíz las cosas que le van a traer el pecado que se consume en su vida. Porque dice la palabra que el pecado da luz a la muerte. Pero Dios ha venido para que nosotros seamos perdonados y que cada uno de nosotros vive en la libertad que Él nos ha dado y nos ha ofrecido. Entonces debemos de estar alerta y no dejar que nuestra concupiscencia nos lleve a la muerte, sino que más bien usemos nuestro libre albedrío para rendirnos a Cristo y dejar que Él sea el que nos da la fuerza para seguir adelante. Quisiera que nos pusiéramos de pie, porque muchas veces, así como traté de ejemplificar esto, muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no puedo, yo no tengo la fuerza suficiente. Hermano, muchas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos quite un mal hábito, un pecado en nuestra vida.
Pero creemos que simplemente es decirle: Señor, ayúdame con mi adicción, ayúdame con esta relación, ayúdame con esto otro. Pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Dios va a obrar en tu vida, pero tú necesitas poner y cortar de raíz todo aquella pecado y concupiscencia que esté en tu vida, para que no llegue a ejecutarse el pecado y con esto te traiga la condenación. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 5, 1 y 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino al que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, no lo vamos a lograr por nuestras fuerzas. Pero si tú eres capaz de usar ese don que Dios te ha dado de la libertad de elección, de cambiar el rumbo de tu vida el día de hoy, entonces tú puedes venir a los pies de Él y decirle: Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Y con eso lo que Dios te está diciendo es: ahora que tú has comprendido y has entendido esto, entonces tú tienes la fuerza para poder vencer al mundo. Entonces tú tienes la fuerza ahora para salir afuera, y cuando Satanás se venga contra ti, no importa con qué estrategia, artimaña venga sobre su vida. Dice la palabra que por un camino vendrán sobre ti, pero por 7 van a tener que salir huyendo. ¿Por qué? Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando confías, cuando reconoces, cuando usas tu libre albedrío para reconocer que Cristo es el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.